Bueno, buen día, Jorge. Buen día, hijo, buen día. Bueno, estamos para... Estás lanzando estás sacando tu último libro Sí, publicado, sí. que te llegó, ¿cuándo? ¿Qué fecha más o menos? Y era cosa de 10 días más o menos. 10 días, Sí. sería Sí, octubre... sí, hace poquito, hace poquito, sí. Bien, bueno, estoy haciendo un poco la tarea, leyendo un poco y unos resúmenes. Bueno, el libro en principio, para lo que están escuchando, lo que nos van a ver, se llama De la mecánica de la falta a la mecánica cuántica, acerca de lo axiomático e ilusorio en el lenguaje. El lenguaje, sí. Sí, científico, perdón. Sí. Bueno, lo dije un poco trabado. No. Es un título sí, que es como una declaración de principio ya el título. Complicado. Sí. Si querés empezamos por el título. Sí. ¿Te parece bien? Sí, porque hay nada, eso. Y a lo mejor lo único que podemos explicar es un poquito el título. El contenido no va a ser en materia de desarrollo, porque el texto es complejo, es denso, vos ya lo habrás experimentado. Sí. Bueno, pero algo acerca del título creo que valdría la pena decirlo, ¿no? La anécdota que actúa como disparador. Yo vengo de un planteo de cuestionamiento, para muchos será exagerado, inclusive para mí mismo, ¿no? De impugnación de la trayectoria del pensamiento metafísico en Occidente, ¿no? De alguna manera fui llevado a eso mediante una crisis del pensamiento y, bueno, cambié mi forma de pensar y desde entonces vengo en esa dirección. Y como parte de este cuestionamiento y de observar lo que viene sucediendo en el discurso, en el pensamiento, he estado siguiendo conferencias dedicadas a la física cuántica. Sí. Y me pasó una cosa muy extraña. En un momento determinado estaba escuchando una conferencia del Instituto de Física Teórica y más que reparar en las cuestiones propiamente de la física, o sea, de la misma disciplina, cosa que este trabajo no incursiona, o sea, no se trata de un texto sobre física cuántica en el sentido estricto del término, una discusión interna de los problemas que se suscitan en ese terreno. Claro, no es matemático. Digamos. Claro, no es un trabajo de físico. Claro. Es más, yo me declaro ignorante en esa disciplina que es arduo y difícil. Sería muy pretencioso decir que uno está hablando en términos de conocimiento científico de la física, ¿no? Pero sí lo que me llamó la atención, como me sucede en todos los casos, es el uso del lenguaje. Sí. El uso del lenguaje. Y en ese uso del lenguaje vine a reparar en cierta falta de revisión de los presupuestos que tienen ese lenguaje. Porque el uso de los conceptos determina ciertas formas de mirar la realidad. Y como yo notaba de que pasaban de una cosa a la otra, de un concepto a otro, sin atender a lo previo que podría estar incluido en esos conceptos, es ahí donde me decido a tratar de desarrollar este ensayo, ¿no? Entonces, más que nada se trata de revisar las condiciones de posibilidad del conocimiento, prácticamente el conocimiento científico, sin una revisión profunda, o por lo menos sin cuestionarlo, el uso del lenguaje que emplean. Con lo cual hay que ir muy, muy atrás, porque esto viene a significar que conceptos que se utilizan en la formalización, por ejemplo, todo el uso de la matemática,
los conceptos de espacio, los conceptos de infinito, los conceptos de límite, los conceptos de correlación, todos esos conceptos que son de uso conceptual o de herramientas conceptuales dentro del campo de la física, funcionan apodícticamente, o sea, como axiomas sin ser cuestionados en sí mismos. Y eso me resultó interesante. ¿En qué términos no están cuestionados? ¿En qué términos vos decís que no están cuestionados? Bueno, o sea, que es un axioma, ¿no? Bueno, ilusorio además. Esa es la cuestión, ¿no? Vamos a recrear imaginariamente una situación, por supuesto ficticia, ¿no? Imaginemos que hay un investigador, sí, que va a su laboratorio y quiere investigar un objeto. O sea, si quiere investigar un objeto, quiere decir que hay un conocimiento que falta ahí, que resulta desconocido y que le interesa conocer. Entonces, en ese esquema está planteado ciertos elementos que son comunes. Y es que la búsqueda del conocimiento supone una falta de conocimiento. Claro. Entonces, y esa falta de conocimiento incluye un interés en eso que se desconoce. La gran pregunta es, ¿cómo nos interesamos por algo que no conocemos? Esa es la cuestión, ¿no? Claro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el investigador se comprende a sí mismo de la misma manera que la cosa que tiene enfrente, que va a investigar. Él pertenece al campo de los objetos, de las cosas mismas. Entonces, se puede decir que la ignorancia que tiene respecto a esa cosa que va a investigar tiene que ver con él mismo, porque lo que ignora como cosa, él como cosa también queda ignorado. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Sí. Entonces, se identifica básicamente. Hay un compromiso, claro, en la ahí. investigación de la cosa, lo que parece de alguna manera neutral, si yo estoy investigando eso, en realidad eso que quiere conocer en la cosa es a él mismo, puesto que él se comprende también como cosa. O sea, la búsqueda del conocimiento termina siendo una búsqueda del conocimiento por sí mismo. Y como tiene interés en buscar eso desconocido, significa que hay un valor ahí que lo motiva, porque si no le importase nada no haría ninguna investigación. Entonces, él mismo está puesto bajo la condición de ignorancia como algo valioso, por lo cual, en la investigación de la cosa, él se investiga a sí mismo. Él se echa a faltar a sí mismo en esa cosa, ¿no? Quiero ir un poquito más, bueno, es apenas más atrás, en esto que vos decís de que, en este caso, supongo que no es solamente la ciencia, digamos, pero por lo que tenés escrito, ¿qué quiere decir que se identifica con la cosa? Que lo analizan, ¿no? Bueno, eso es un proceso que es anterior. Es un proceso que es anterior. De hecho, nadie se cuestiona esta relación. Se da por sentado que la investigación por el objeto, por la cosa, en definitiva, termina siendo una investigación por sí mismo. De hecho, lo vemos en todos los campos, no solamente en el campo de la física, lo vemos en el campo de la biología, de lo que quieras, ¿no es cierto? En el campo del conocimiento en general. Del conocimiento en general. Sí. O sea que el problema del conocimiento en general es el problema del conocimiento del conocimiento científico en general, ¿no? Y llegar a comprender eso es llegar a comprender de cómo el conocimiento se construye de una manera ilusoria. Y que implica el supuesto de que el investigador
de alguna manera se sabe a sí mismo, se conoce a sí mismo. Porque el supuesto de ese conocimiento reside en él. Él es el origen del interés por conocer y el objeto destinado a ser conocido al mismo tiempo. Ujú. Pero como se encuentra traspuesto al modo de una cosa, y es evidente que el sujeto no es una cosa, no puede llegar a traducirse a sí mismo como cosa, y tampoco puede llegar a traducir la cosa como si fuese un sujeto. Ahí hay un malentendido, un error de comprensión en esa traducción. Dicho de otra manera, en ese conocimiento siempre se va a producir el fenómeno de una falta, una imposibilidad de traducir una cosa por otra, el sujeto como cosa y la cosa como sujeto. Como eso es un presupuesto natural y normal, lo que se instituye en el seno de la realidad es una ausencia, una falta de conocimiento. Entonces, el disparador del conocimiento es esa falta que, como es incuestionada, se convierte en una realidad autónoma, funciona como un mecanismo. Claro. O sea, yo lo pensaba en términos de la falta como problema de conocimiento se constituye en un algoritmo porque funciona de manera casi autónoma, que no se cuestiona a sí mismo, ¿no? Bueno, no sé si con esto se aclara un poco el título. Bueno, en este laboratorio los elementos que entran en juego son el sujeto, el objeto a investigar o la cosa, el laboratorio y la investigación. Si uno repara en las etimologías de eso, se va a encontrar con muchos elementos que invitan a la reflexión. Quizá no se pueda seguir a todos detalladamente, pero por ejemplo, esto es sabido por todos, ¿no? Pero digamos, la etimología ayuda en esto. El objeto, el sujeto es el punto de partida, es aquello que permanece en sí mismo, que no puede ser modificado. Sí. Si el sujeto pudiese ser modificado desde un punto de vista radical, no podría acontecer ningún conocimiento, porque no habría punto de referencia. El sujeto se dice tiene varias acepciones. Uno es, la tradicional, es la de sustancia, esto viene desde Aristóteles, sujeto quiere decir aquello que está por debajo de, Sí. arrojado por debajo de, subjectum, ¿no? Y significa lo que soporta, lo que sirve de base. Entonces, suele decirse que el sujeto, eso lo dice Aristóteles, es la sustancia primera. O sea, aquello que en una oración figura como sujeto desde el punto de vista lingüístico. Sí. Y el resto figura como predicado. Pero la palabra sujeto también tiene otra acepción que también es muy interesante, que es la de atadura. Ajá. Sí, Entonces, es verdad. Entonces, estas tres acepciones se pueden comprender de esta manera, como aquel que está atado a sí mismo y que es fundamento de sí mismo. Y la única manera de comprender esto es bajo la noción de conciencia. Conciencia que en el fondo tiene una redundancia, que es la conciencia es autoconsciente de sí misma y no se puede desatar de ella misma. No hay manera que el sujeto no pueda ser tenido en cuenta en el proceso de conocimiento. Y de alguna manera guarda independencia con respecto al resto. En una oración, todo lo que no es sujeto es predicado. Y los predicados son los conceptos que para Aristóteles constituyen las categorías. Las categorías son los conceptos más generales que se predican de un sujeto o que se predican de una sustancia. Sí. Que todo eso va a parar al fenómeno del conocimiento científico. Por ejemplo, el lugar, el tiempo, el espacio, el tiempo, la relación, la casualidad, lo determinado, lo indeterminado. Bueno, todas esas categorías con las cuales se allegan a la realidad,
se presentan de un modo incuestionado. Se da por cuestionado que la realidad es vista desde esa manera. Kant, que después retomará el tema de las categorías, también hace lo mismo. Si bien adopta una posición crítica, lo toma como presupuestos. Las categorías son categorías lógicas, entonces acá, más que meros predicados, son conceptos lógicos, Sí. que él deduce también de la lógica de Aristóteles, y también son formas de conocimiento, el espacio y el tiempo. O sea, todo esto está dado ya, de alguna manera está dado. El espacio es del orden de lo sensible para el exterior y el tiempo es del orden de lo que se siente internamente, ¿no es cierto? Sí. Y el espacio, de alguna manera, para Kant lo reduce al tiempo, digamos, ¿no? Bueno, hay una prioridad de lo interno respecto a lo externo. Bueno, pero todo esto que se vuelca y que forma parte del trayecto de la historia de la filosofía, sigue siendo complejo, complicado. Bueno, no quiero llegar hasta al final de la crítica contemporánea ahora, ¿no? Bueno, esto en cuanto al sujeto. Sí. Esto es en cuanto al sujeto. El objeto es aquello que está puesto delante. Objectum. Es lo arrojado delante de mí, Sí. lo que está delante de mí. Pero lo que está delante de mí, como yo quiero investigarlo, significa que no está puramente dado, completamente dado a mí. O sea, veo algo delante de mí. Sí, hay un misterio ahí. Pero en el también objeto, claro. veo que no veo. Entonces, esa idea de que algo que se presenta y que deja un resto de que no se ve, es lo que califica el tema, al fenómeno en general, ¿no? Que es muy llamativo, cómo algo que vemos está llamado a indicarnos algo que no vemos, porque ¿cómo es ese fenómeno que se suscita? Yo tengo siempre presente una descripción muy linda que hace Ortega. Él dice, el fenómeno se caracteriza porque vemos un aspecto, una cara, digamos así, Sí. ¿no es cierto? Esa cara nos suscita o nos indica que no estamos viendo toda la cosa. Entonces movemos esa cosa, ¿no es cierto?, para ver un poquito más. Entonces, en la misma cara que vemos, hay una demanda de ver un poco más allá. Entonces, el fenómeno pide como un giro, ¿no? Sí. Ortega va a concluir que conocemos la cosa cuando le damos la vuelta completa, digamos, cuando completaste todas las vistas. Pero en el fondo esto es un deseo, porque siempre en el fenómeno, si lo tomamos como tal, siempre va a haber una dimensión que no vemos Sí. y de la cual no podemos justificar. O sea, la visión de una cosa incluye la presencia de una ignorancia. Y esa ignorancia se presenta para nosotros digna de ser estudiada. O sea, nos complica el deseo de la verdad o de conocer lo desconocido, forma parte de esta experiencia. El otro elemento es que uno quiere investigar. La palabra investigar quiere decir perseguir una huella. Vestigium. Ujú. Investigar es estar en la huella, seguirle la huella. ¿Cómo es que dice en el campo los que seguían antes las huellas, que eran tiene un nombre? No sé. Sí, los que persiguen a un animal y ven la huella, tiene un nombre, bueno, no me No sale me el nombre, acuerdo. pero no importa. Los investigadores siguen una huella. ¿Cómo una huella? Siguen, no dan cuenta no tanto de la cosa, sino de lo que una cosa dejó. Es decir, está siguiendo. Claro, de lo que ya no está, de alguna manera. Claro, están siguiendo una falta. Entonces, la investigación tiene ese sesgo, investigar una falta a las cosas mismas. Y por otro lado, toda esta escena se desarrolla dentro de un laboratorio. Labor laboris, ¿no es cierto? El laboratorio es un lugar de trabajo. Ujú.
el conocimiento forma parte de un proceso de producción, de producir conocimiento, ¿no? Entonces, y producir conocimiento es producir un objeto que se desea, que no está presente y que se trata de recrear, de crear. Bueno, Sí. hasta ahí más o menos ahí tenemos un panorama, no sé si aclara mucho, pero va en la dirección de tratar de explicar de alguna manera el título de este trabajo, ¿no? O sea, en principio, lo que leí yo y lo que entiendo, que es una crítica profunda al pensamiento científico, digamos. No sé si el pensamiento, al conocimiento científico, lo que se postula como conocimiento, que vos, o sea, decís que es un axioma, o sea, como que es algo que no está, como que está dado naturalmente, de alguna manera. La ciencia ve algo ahí que no cuestiona. Claro. Y además es sí. No, perdón que te corte. Yo lo que quiero decir es que se trata de decir en este trabajo de cómo la falta, como sesgo, determina el acto de conocimiento científico en general. Eso, sí. O sea, Pero, todo el conocimiento en general está atravesado por la falta, sí, por la ausencia. Y en esa ausencia está implicado el mismo sujeto. Y está implicado esa falta en un abanico de conceptos que pertenecen a la misma falta y que está constituido por la falta. Por ejemplo, hay un filósofo español, Gustavo Bueno creo que se llama, que habla de las categorías aristotélicas y lo pone en un ejemplo muy, muy sencillo, que es se lleva a declarar a un delincuente, ¿no es cierto? Sí. Se le toma declaración, viene la policía y le empieza a tomar declaración. Entonces, lo primero es determinar quién es el sujeto. Usted cómo se llama, ¿no es cierto? sí, O sea, no sabe quién es el sujeto, tiene que preguntarle, ¿usted quién es? O sea, la cosa se le pregunta, ¿usted qué es? ¿Qué es la cosa? Bueno, pero no solamente se le pregunta eso, sino dice, el hecho, ¿dónde fue? Le pregunta por el espacio. ujú, Le pregunta cuándo fue, le pregunta por el tiempo, y así, o sea, ¿qué relación tenía usted con los que estaban presentes? Pregunta por el nexo, ¿no es Ujú. cierto? Y pregunta por la cualidad, ¿en qué estado de ánimo lo encontró? Si estaba asustado, no estaba asustado. Bueno, entonces, hace un repaso de todas las categorías, y en todas ese cuestionario muestra que hay una falta. O sea, se pregunta por el tiempo porque hay un desconocimiento de ese tiempo apropiado, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué momento fue? O sea, en cada una de estas cuestiones, en cada una de estas categorías se presenta una demanda de conocimiento en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio, y esto mismo aparece condensado, me parece que estoy siendo un poco claro acá, ¿no? Pero todo esto aparece condensado en el hecho mismo de la falta, ¿no es cierto? La falta es una ausencia, ¿no es cierto? Una carencia en la realidad que al mismo tiempo se presenta como deseo de algo que se busca. bien, Entonces, como eso no se agota en la cosa misma, sino que, dado un conocimiento, se suscitan nuevas cuestiones de eso mismo que se encontró, el conocimiento se presenta fragmentario. El objeto mismo primero que uno va a interrogar ya es un fragmento en sí mismo. Nunca estamos en presencia de un objeto completo. El fenómeno, las cosas como fenómeno están diciendo que no están presentes absolutamente, sí, sino que están partidas por una ausencia, por una demanda de que dicen que tendrían que ser completas y que no están completas. Entonces, ahí encontramos una aporía, un problema. ¿Cómo sé cuál es la totalidad de algo que se me presenta incompleto? Entonces yo digo, es un fragmento. Supongo que debe pertenecer a una totalidad. Ahora resulta que la idea de fragmento se puede comprender a partir de la totalidad, de una totalidad que yo desconozco. Entonces hay como una especie de giro
de volver sobre sí mismo, porque la totalidad es la que puede explicar un fragmento. Y el fragmento pretende explicar una totalidad de la cual no tiene idea. Es como agarrar una caja de puzzle, ¿no es cierto?, y revolearla, o mezclar varios, y tratar de ver cómo calzan las fichas. Ahora, no solamente eso, sino que de cada ficha la interpreto también como algo, como una totalidad que falta. Entonces, Sí. a esa ficha la voy a romper para ver de qué está... O sea, hay un problema de progresión al infinito de la búsqueda de cuáles son los elementos de esa fracción que supuestamente apunta a una totalidad. Y yo creo que hay una encerrona ahí. Yo no sé, yo no digo que la física, sería un atrevimiento y no estoy en condiciones de poder decir semejante cosa, no tenga nada que ver con la realidad. Tiene que ver con la realidad, porque la realidad está tocada y el hombre toca la realidad. El tema es cómo se comprende esa realidad. O sea, cuáles son... Porque yo puedo comprender, puedo percibir una cosa como un todo, digamos así, pero en cuanto yo le pongo una ausencia a ese todo, la ha dejado de percibir como es ella misma. He hecho un juicio de valor. De alguna manera le he negado su carácter de presencia real. Y a partir de ahí empiezo a buscar una especie de fantasma que le he incorporado a la cosa. Y eso funciona de una manera automática con todos los conceptos que de ahí se deriva, ¿no? Decía del espacio, del tiempo. ¿Viste? La idea del número, la idea de fragmento. Sí. O sea, la física cuántica, de lo que trabaja, y lo mismo la física atómica, van llegando a niveles de la fragmentación, de la fragmentación. Y es porque descubren que la explicación, el conocimiento, eso es incompleto. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar este proceso? Hay cuestiones que, bueno, que quizá no serían de todo pertinentes, pero la pregunta es, ¿en qué momento el dedo que toca al objeto no termina por contaminar el objeto? Claro. ¿En qué medida la herramienta de estudio no termina siendo un problema también, ¿no es cierto?, para conocer el objeto? Pero bueno, son cuestiones más de tipo técnico, yo ahí no me atrevo a meterme, pero sí, desde el punto de vista teórico, creo que ahí hay una gran dificultad. Entonces, la relación entre la falta como mecánica, que debe ser cuestionada, se relaciona con la mecánica cuántica en el uso de los conceptos que se derivan de esta postura a priori incuestionada de la falta, ¿no? Entonces hay una relación entre la mecánica de la falta a nivel de concepto y lenguaje y la comprensión de la realidad, en este caso de la física de partículas, ¿no? Claro, o sea, de origen, lo que vos decís. Quiero pensar, porque a mí lo que me resulta interesante es que vos decís que es ilusorio, digamos, parte de una ilusión que es el conocimiento, supongo yo, la completitud, o sea, lo completo del conocimiento. Claro. Pero de alguna manera esto explica, y creo que le da sentido a la ciencia, es que, no digo que esté bien o mal, no, eso no lo sé, pero sí que sin este algo no completo, no saber, la ciencia no... Si no existiera el no saber, la ciencia no tendría sentido, claro. A eso voy. El problema es como que lo necesita, es necesario para la ciencia. Para la ciencia, pero al mismo tiempo, eso que determina la ciencia constituye su mismo impedimento. Esa es la paradoja. Uh-huh. Aquello que le empuja al conocimiento se convierte en la imposibilidad de su conocimiento. Yo sé que todo esto, a veces yo me lo planteo, suena a una herejía. Digamos, mucha gente si escucha esto va a decir, usted es un soberbio, la física de partículas, la física cuántica da muestras de su utilidad. Entonces, nadie está negando ciertos efectos de las investigaciones científicas. El tema es cuál es el grado de comprensión de la realidad. ¿Cuál es el grado de comprensión de la realidad? Y ahí tenemos un problema. Claro, yo lo que veo en el libro, lo que postula siempre es que el pensamiento
no solo científico, digamos, el conocimiento en general de las personas está fragmentado. Está fragmentado. O sea que hay una falta, sí o sí, ¿no? Eso es. Porque lo que subyace todo esto, y es que las cosas como tales, por eso la experiencia de la imposibilidad del conocimiento desde el punto de vista científico deriva en una impotencia, en la imposibilidad precisamente, que hay una llamada a la renuncia a esta vía de conocimiento, lo cual no significa que no haya realidad. El tema es el grado distorsionado en que se aborda la realidad. O sea, la realidad se sigue siendo tocada. Yo por eso, una de las cosas que puse ahí como analogía, al final, hay varias, pero digo, una puede ser la tapa misma, ¿no? Que se presenta un jarrón que está fragmentado, ¿no es cierto? Sí. En donde ahí aparece la imagen del todo, que sería el fragmento, si se estuviera ese todo, y lo otro es el fragmento. Pero cuando falta el todo, ¿cómo es que planteo yo el fragmento? ¿Cómo me atrevo yo a decir que hay un fragmento si no tengo el todo? Claro. Está en la discusión, ustedes habrán escuchado en alguna conferencia, la teoría del todo, el problema de lograr una teoría unificada para todo el tema de la física, ¿no? Bueno, pero si yo hablo del fragmento es que supongo el todo, pero lo supongo de una manera hipotética, porque no tengo constancia de ese todo. Entonces, ¿cómo calza el fragmento o cómo enuncio ese todo? O sea, ¿cuáles son las relaciones de todo eso? ¿No es cierto? Es muy, en ese sentido, hay un grado de... No sé cómo lo postula la ciencia, porque no tengo ni idea, pero digamos, hay un grado de no quiero llamar imperfección, pero hay un grado de confianza o fe en que existe un todo, supongo yo. La ciencia, digamos, de alguna manera, claro, de algo se tiene que agarrar, supongo yo. Claro, sí, pero figura como ausencia y eso está injustificado. Uh-huh. Porque no tiene registro empírico de ese, es una ambición. Puede que sea imposible. Claro. Mi sospecha, desde mi punto de vista, es que en esa línea ese todo es puramente ficticio, es un objetivo que se va, es un horizonte que se va corriendo y que de esa manera no se puede alcanzar nunca. La ciencia no se plantea nunca, esto es una pregunta, de lo que vos sabes, la ciencia no abandona este renunciar a seguir, porque no sé, desde lo molecular, viste, se siguen partiendo partículas, se siguen encontrando cosas nuevas en lo micro, claro, y pareciera que no tuviera fin, que uno dice, bueno, es indeterminado. Hay dos cuestiones ahí. Una es la del éxito. El argumento que tiene la ciencia bajo esta forma de conocimiento es el éxito. Y tiene un éxito. ¿Por qué? Porque aún estando equivocado, también se acierta, que parezca una paradoja. ¿Por qué? Yo te iba a contar esto. Al final yo pongo la paradoja de los ciegos y la cuestión del elefante, ¿no es cierto? Unos ciegos se acercan a un elefante y cada cual toca una parte del elefante, ¿no es cierto? O sea, que adoptan una perspectiva, están ciegos, o sea, no perciben el todo del elefante. No. Y cada uno toca una parte de esa realidad y describe una parte de esa realidad. O sea, aún en su ceguera hay un contacto con la realidad. Y eso de alguna manera también contribuye a que eso que se dice de la realidad dé ocasión al éxito. Lo cual no soluciona el problema del conocimiento del elefante como tal. Entonces, esas victorias parciales que se refieren a un área determinada no significa que el conocimiento esté encaminado bien, absolutamente, en la línea del conocimiento de lo real mismo como tal. Ahora, para llegar a un conocimiento de lo real como tal, hay que renunciar a la línea de la falta, a introducir en la realidad una carencia. Porque en ese sentido, la ciencia, o en general la vida habitual, plantea una metafísica de la pobreza, de la carencia. No vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como defectos. Les falta, están mordidas, les falta algo, están huecas. Están huecas. Entonces, pero huecas en el sentido de una demanda de algo que se busca. Entonces el tema de conocimiento es un tema no solamente un problema de la ciencia, sino un problema general de la existencia humana, ¿no? Entonces, y eso se deriva de que el mismo sujeto que es consciente se comprende como una cosa
y le pone condiciones subjetivas a la cosa y la establece como demandas. O sea, pretende que la cosa sea un sujeto, veamos todo el tema de la robótica en ese plano, ¿no? Ujú. Pretende que la cosa sea un sujeto y que el sujeto sea una cosa. Con lo cual, estamos impedidos de conocer a las cosas como cosas, o sea, sin someterlas a la demanda y a un juicio, Ujú. dejarlas ser como son ellas, y también hay un impedimento del conocimiento del sujeto como él mismo. Porque el sujeto no se define por ninguna cosa, y ese es el problema. Una investigación física del sujeto es una aporía, porque no ingresa ahí. Yo ponía aquella frase de la música popular, ¿no? Que dice, el que toca nunca baila, ¿no es cierto? No se puede estar dos lugares al mismo tiempo. Eso lo dice, ¿sabés quién? De alguna manera, Carl Gödel, cuando habla de la formalización de la matemática, le impugna. Dice, hay verdades, ¿no es cierto?, formalizaciones, que siendo verdaderas dentro del sistema, sin embargo, no se pueden declarar, no pueden ser fundamentadas. Sí. ¿Eh? Ujú. Y bueno, esto pertenece a que, de alguna manera, se salta al investigador en cuanto tal como él mismo, se olvidan de que detrás del ciclotrón, del microscopio electrónico, está el sujeto. El sujeto no ingresa en la experiencia. Siempre está fuera. Ni siquiera cuando un sujeto se mira en el espejo, el sujeto aparece en el espejo. Hay una imposibilidad absoluta ahí. Por eso todas esas interpretaciones acerca, bueno, ya entramos en otro nivel, ¿no? Pero de las neuronas, de las distintas sustancias químicas que intervienen, bueno, todo eso es del orden físico y está muy bien que se investigue. Pero el sujeto está más allá de sí mismo. O sea, no ingresa dentro de estas condiciones materiales, ¿no? Sí las suponen, porque evidentemente todo esto contribuye, pero el error está en identificarse, en que el sujeto se crea que es algo distinto del mismo. No puede definirse por otra cosa que por él mismo. Por eso el sujeto está sujetado a sí mismo, se mantiene independiente, ¿no? Bueno, por ahí. Es como el cuento del globo, ¿no? Ese que Claro, que alguna vez momento. hablamos, claro, claro, sí señor, sí señor. Y ahora, en medio de todo esto, sigue permaneciendo un reclamo por una vuelta a la realidad tal como las cosas mismas son, sin someterlas a un juicio que les reclama algo que no pueden dar. Nuestro problema actual está visto de los fenómenos a nivel social, mire por dónde se mira, a nivel psicológico, pasa por esta locura de la demanda de lo imposible. Pedimos lo imposible porque nos dirigimos a reclamar a la realidad algo que no nos puede dar absolutamente, de ninguna manera. Entonces, y lo vemos todo distorsionado. En vez de reconocer que las cosas son dadas de una manera plena, las cosas no tienen falta. Ese es el tema. La rosa es la rosa, el árbol es el árbol, no le falta absolutamente nada. Nuestra mirada le impone defectos. Inclusive la misma idea de caducidad es una idea construida. Sí, de finitud. Claro, la idea de la idea de finitud pues se equipara con eso que vos decís, está muy bien, ¿no? De hecho se la asimila, la finitud con la caducidad. Porque en realidad estamos interpretando la finitud en términos de caducidad, lo cual no es idéntico. La finitud significa que nosotros somos dados, que la realidad es dada. O sea, que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, nos encontramos dados, como todas las cosas. Ahora, eso que está dado no tiene defectos. Un pájaro no necesita otra cosa para ser pájaro. Y es más, el devenir de lo que sucede como dado, sucede como donación. La realidad es
sin causa, mejor dicho, tiene una causa que es trascendente, que no puede ser detectada a nivel fenoménico, sino que es trascendente, es transfenoménico si vos querés, en donde las cosas siguen aconteciendo novedosas todo el tiempo, todo se renueva todo el tiempo, constantemente. Las cosas no se dirigen a buscar una falta, sino que deben ser motivo de asombro porque son donadas absolutamente. Bueno. Eso, o sea, lo que estás planteando... Es la otra cara de la moneda. Claro, sí, implica un devenir no como falta, sino como regalo. Como obsequio, claro. No es a partir de la ausencia... Claro. Entonces, sino de la presencia, ¿no? Entonces pasamos de una metafísica del reclamo a una metafísica de la gratitud. De una metafísica donde todo se ve feo a una metafísica del asombro. Si vos querés, es una visión de la realidad más infantil, más ingenua, donde el otro deja de ser mi enemigo, porque ese es el tema. Nuestra metafísica tal como está armada, pero no de ahora, desde los orígenes de Grecia está armada de esa manera. Porque toda afirmación del ser arrastra la sombra de la nada. Claro. Y es como un hermano mellizo muerto que lleva pegado el ser atrás. Entonces huele mal. Nuestra metafísica presente, que es la de la repetición, la de la diferencia, se ha dado cuenta, le ha dado vuelta al ser y le ha visto la espalda. Y le ha visto que detrás del ser no hay nada. ¿Qué hay? La repetición de la pura demanda de algo del cual se carece. Entonces, en el fondo la nada está experimentada como demanda de ser. Sí. Antes se decía, la nada no es nada, lo que tenemos es el ser. Bueno, ahora se dice, lo único que tenemos es la nada y la demanda de ser, ¿viste? Con lo cual hemos llegado a la realidad como imposibilidad, como imposible, como insatisfactoria. Y de ahí, dentro de ese planteo, no podemos salir. O se rebota y se vuelve a afirmar al ser como absoluto, o se es honesto y se dice, bueno, debajo de la conciencia del ser hay un inconsciente de la nada, dicho en otros términos, de la angustia existencial que padecemos en este momento, ¿no? O como norma general de la vida, ¿no? Entonces, se trata de pasar de alguna manera, de una mecánica, si quiere, como analogía, ¿no? De una mecánica de la cuántica, que ahora todo es cuántico, ¿no? Es una cosa increíble también, ¿no? En ese sentido, los abusos son increíbles. Habría que pasar de una mecánica cuántica que tiene una metafísica detrás, una ontología detrás, a una metafísica del asombro, del obsequio, de la gratitud. Claro, y además también pensaba, ¿no? Cuando lo leía y mientras hablas también, es mi interpretación, no quiere decir que eso sea, pero yo siento que hay una crítica a este conocimiento como ejercicio del poder, de alguna manera, que tiene la ciencia, claro, porque puede ejercitar el poder. Claro. Entonces, además de una herramienta de conocimiento, también es un estatus dentro de una sociedad, digamos, ¿no? Ocupa un lugar específico en la sociedad, ¿no? La ciencia. Está muy bien, porque lo que la falta te está indicando es un estado de debilidad, un estado de impotencia. La reacción, la sobrereacción sobre la impotencia, sobre la debilidad, es el poder. Sí. El poder. Entonces, dentro de ese esquema se busca eso, ¿no es cierto? Y el poder es ver al otro de alguna manera como amenazante de mi propio, de mi poder. Hay una competencia, no sé si Sí. va por ese lado, ¿no? Sí, va un poco por eso y también por de alguna manera no se escapa, yo lo veo como, no sé si en contraposición, pero en caminos distintos, que no sé cómo llamarlo igual tampoco, pero necesita esto que hablaba, ¿no? Que genera el conocimiento no como algo dado, sino también lo mismo, ¿no? Como la falta y además como
Bueno, yo conozco un cachito, un poquito, en base a eso, lo utilizo como poder también. Claro. Hay algo, Claro. Y no digo solamente si Claro. querés en lo armamentístico, etcétera, sino el conocimiento Está en muy sí bien, mismo. está muy bien, está muy bien. A eso que vos estás queriendo aludir, creo yo, es a la técnica. La técnica es una apropiación del hombre respecto de la naturaleza. Por ejemplo, estoy suponiendo, digamos, el hombre ve la abejita que va y recoge el polen, va al panal y hace miel, ¿viste? Sí. Y ve de qué está compuesto, y ve cómo está. Va, entonces él, ¿qué intenta hacer? ¿Cuál es el compuesto de que está hecho la miel? Entonces, ve cómo funciona el proceso y emita el procedimiento que hace, se apropia de ese conocimiento que hace la naturaleza y lo lleva a cabo. O sea, hay una apropiación, una utilización en su beneficio de lo que hace la naturaleza. Una ley no es más que eso. Sí, Una ley es es una convención, la ¿no? instrumentación de una normalidad en que se comporta la naturaleza llevada al campo del aprovechamiento, a la producción, Sí, porque de ahí la explotación, ¿no es cierto? Porque ahí se rompe todos los ritmos, o sea, la abejita trabajará en primavera cuando hay flores y en invierno, no sé, descansa, ¿viste? Pero el hombre va a producir los 365 días del año, va a tratar de producir miel, ¿no es cierto? sí. Claro, es la posibilidad de eso, ¿no? De la multiplicación. Y siempre le va a faltar miel, Sí. porque el tema, claro, porque la falta no es solamente una falta de producción, también se da a nivel de consumo. No, está traducido en eso, en la realidad está claro. El afán de consumo, como siempre nos falta algo, nos va a faltar tiempo. Sí. Esa es una paradoja, ¿no es cierto? Bueno, a eso un poco quería referirme con respecto al conocimiento, ¿no? En este caso, vos estás hablando de la ciencia, pero el conocimiento como ejercicio de poder, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Cuando digo ejercicio de poder, no quiere decir como, no sé, como nos cuenta la historia, que antes una persona vieja era sabia o considerada sabio por lo que había vivido, y eso implica un respeto, pero no específicamente un uso del poder a priori. Lo que digo es que a mí lo que siempre me parece complejo, y soy un poco desconfiado, inclusive de lo que estudié, que en todo caso creo que el conocimiento debería ser esto mismo que vos planteás, ¿no? Una especie de devenir, debería ser compartido de alguna manera. Che, descubrí algo que está buenísimo, aunque esté equivocado desde la fuente, ¿no? Claro, Y no como ejercicio de poder. Descubrí esto, entonces lo utilizo para, claro. ¿no? Hace toda la falta. También creo que no sé si en la antigüedad, pero en esta vida contemporánea, eso en sí mismo es un ejercicio de poder. O sea, hay, más allá de la búsqueda, no digo que el científico lo esté buscando, pero la utilización, qué sé yo, nació la bomba atómica, no vino sola tampoco, ¿no? Sí, por supuesto. Hay algo de eso también. Sí. En el conocimiento, cómo lo tratamos actual, ¿no? Es porque hay ¿qué cosa? El conocimiento como... En términos de normalidad, todo se mueve en la ambigüedad, ¿no es cierto? Por eso a veces los juicios son tan difíciles, ¿no? Porque cuando uno conoce algo, eso que conoce es bueno, aunque parezca extraño. Esto hasta puede sonar contradictorio con lo que venía diciendo, ¿no es cierto? Porque la verdad es vista como bien. Si no la busca, nuestro interés por la verdad, la misma palabra interés quiere decir que tiene una condición axiológica. La verdad es atractiva por sí misma. Sí. Entonces, cuando la verdad se muestra como bien, como cosa valiosa, como bondad si se quiere, también quiere ser compartida. Entonces hay un costado del conocimiento que como bien quiere ser compartido, quiere ser difundido. Sí. Ese es el costado bueno del conocimiento, digamos, como una especie de inclinación, ¿no es cierto? Porque en el fondo de la falta de conocimiento, sigue estando la realidad. Ese es el tema.
O sea, si pudiéramos desfondar a la falta, si pudiéramos ver realmente lo que hay en el fondo de la falta, veríamos que está traspuesto lo que estaba previamente, que está puesto en términos de equívoco, Claro. en términos de afán, pero sigue estando ahí. Por eso brilla la ignorancia, en el fondo la ignorancia sigue brillando una verdad, pero brilla bajo la forma de nostalgia. Bueno, o sea, guarda cierta bondad. En ese sentido puede ser compartida, o quiere ser compartida. Pero al mismo tiempo, como el sujeto es un sujeto, el que conoce es un sujeto débil, puesto que se comprende caduco o amenazado, o sea, que le falta ser, Sí. vive amenazado, se siente amenazado, radicalmente amenazado. Entonces busca una posición defensiva. Va a emplear este conocimiento que tiene un costado bueno con otros fines, porque está la famosa guerra preventiva, o sea, yo me armo en contra tuyo preventivamente. Por si las dudas. Por claro. si las dudas. Porque en el fondo, ¿qué te estoy viendo? Yo no te estoy viendo como otro realmente. El otro no llega a estar presente No, absolutamente. Adquiere una condición casi neutra o de cosa, digamos, que es peor. Y entonces, la cosa en estos términos sigue siendo amenazante porque la cosa es caduca. Y encima es una cosa caduca que es libre y que me puede ver a mí también Como cosa. como cosa. Claro. Claro. Sí, la idea de matar al otro. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, hay toda una lógica de la falta que arrastra toda esta multiplicidad de sentidos. Es fantástico. La falta es como una cosa minúscula, es una cosa muy estrecha, si se quiere, ¿no es cierto? Pero tiene efectos descomunales. O sea, mires por donde mires, los reflejos que produce la falta son universales y van en todas direcciones, ¿no es cierto? Van en el tema del conocimiento, van en el tema de la política, van en el tema de la economía, van en el tema de las relaciones sociales, van en el tema de la relación de uno mismo con respecto a cómo se comprende uno, ¿no es cierto? Bueno, Sí. Por eso, de alguna manera, la metafísica de la falta, que se apoya en el fondo en ontología o se enuncia como ontología, desconoce lo real como realidad. Porque la palabra ser es complicado, porque dice, bueno, ¿cómo puedes hablar de la realidad si no esperas la palabra ser? Es un problema. Yo trato de emplear la palabra realidad, porque lo real no se enuncia como ser, se enuncia como bien, se enuncia axiológicamente. ¿Cómo hace que se puede enunciar eso? Porque la experiencia que tenemos de nosotros mismos no es como ser, sino es como realidad axiológica autoconsciente. El sujeto se experimenta valioso. Por eso cuando se pierde a sí mismo, se busca como algo valioso, que es consciente de sí mismo. Y no hay nada más real en la realidad que la propia experiencia del sujeto como sujeto. Él está sujeto a sí mismo. No se puede descartar a sí mismo. Ese es el problema, ¿viste? En el caso del autodesprecio, se produce la paradoja que al comprenderse como cosa, el sujeto se siente insoportable porque está sufriendo como cosa. Al comprenderse como cosa, sufre. Porque es como si hubiese ingresado en una cárcel de la cual no puede salir, en la cual se siente profundamente amenazado y está sufriendo. Hay una fragmentación claramente, ¿no? Porque hay una división, porque es el reflejo de uno. Digamos, uno está identificado con la cosa. Bueno, es esta paradoja del espejo, ¿no? ¿Qué es lo que te devuelve el espejo? Eso que siempre se dice, eso que... Bueno, está muy bien esa observación. O el mito de la cabeza, es lo mismo, ¿no? Sí. Pero me permite hacer una corrección que siempre es fácil, ¿no? Porque dicen, bueno, pero en el fondo esta tesis de un bien autoconsciente, una autoconciencia axiológica como lo real mismo, no es más que puro narcisismo. No es puro narcisismo. El narcisismo es cuando esta conciencia se comprende a partir de su reflejo en el espejo. Cuando ella dice, yo soy ese reflejo. Cuando se dice que soy ese reflejo, se aferra al espejo y no deja que nadie se acerque. Porque no quieren que le toquen la imagen y le rompan el espejo. Claro. Porque se siente amenazado. Eso es el narcisismo. Es la defensa desesperada de un estado de alienación donde el mismo sujeto se ha puesto. Lo que tiene que hacer es abandonar, lo que tenemos que hacer, que ese es nuestro problema para todos,
nuestro gran problema es abandonar esta creencia, porque es una creencia que tenemos en que nuestra existencia transcurre fuera de nosotros mismos como reflejo, como fenómeno, porque el fenómeno es eso. Bueno, son las vueltas del intento que subyacen al título de la mecánica de la falta a la mecánica cuántica, ¿no? Quedo ya como para ir cerrando. Bueno, ¿dónde se puede encontrar el libro? ¿En formato físico o en formato digital, etcétera? Hay dos lugares básicos. Uno es libros que tiene la editorial, se pueden comprar directamente ahí. ¿Qué la editorial es? Duncan. La editorial Duncan, sí. Y lo otro van a estar, yo igual lo voy a poner en Facebook para que tengan los enlaces. Va a estar en Amazon, va a estar en formato digital para los que lo quieran tener. Y otros libros, ¿no? Porque esto supone toda una trayectoria. Vos venís escribiendo hace rato. En un ensayo no, hay muchos supuestos, todo no se puede desarrollar. Esto más que nada es una insinuación de que se puede buscar otras miradas respecto al tema del conocimiento científico, ¿no? Y con respecto al tema de cómo conseguir el libro, por ejemplo, tenés una casilla de correo, un mail, si alguien te quiere directamente pedir desde ahí, porque vos tenés ejemplares también, ¿o no? Sí, yo también tengo ejemplares. Bueno, mi mail es... Aprovechando que está el video, está muy bien. Igual vamos a dejar todo en la descripción, pero bueno. Yo tengo una página de Facebook que también algo voy a poner ahí. Pero mi mail es jorgemingarro, con minúscula, @yahoo.com.ar. Bien. Igual lo vamos a dejar escrito en la descripción. Al que me escriba, porque tenés un montón de libros editados también. Por lo que sea, sí. En Amazon están prácticamente, salvo el primero, que en aquel entonces todavía no, que fue publicado en el 2007. No, ese que no pudo ser digitalizado, ¿no? Pero el resto creo que están todos puestos en Amazon, en formato digital, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que alguno se anime a leerlo. No, yo creo que invita a leer, en principio a pensar más allá. Yo también entiendo que le estás hablando a alguien que está acostumbrado a la filosofía también, ¿no? Claro. Por cómo está escrito, Claro, por lo que postula, digamos. Sí. Es un pensamiento o una crítica profunda. Yo no soy filósofo, ni estudié y soy bastante ignorante, pero sí es interesante para los que por ahí no estudiamos filosofía, pero que sí nos interesan algunos aspectos de la existencia, que a mí lo que me pareció o por donde a mí me gustó, es esta idea de alguna manera de cuestionar lo que ya está establecido, digamos, ¿no? Pero no por cuestionar, ¿no? Yo quisiera hacer una advertencia, Sí. ¿no? Porque esto me lo planteo y de alguna manera en diálogos con otros lo he registrado, ¿no? Yo cuento con una resistencia a aceptar un intento de crítica a la ciencia. Uh-huh. Primero hay lo que se llama una resistencia epistémica, Uh-huh. porque hay un cambio de perspectiva en la mirada de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que es inhabitual trae una gran dificultad, ¿no? Es como quien tiene que aprender un idioma nuevo. Y después uno lucha en contra, o mejor dicho, no lucha, uno enfrenta un pensamiento que ya está constituido y que tiene su propio prestigio. Ya está validado. Ese es el tema. Y suena como un atrevimiento, inclusive yo lo evalúo también para mí mismo, como un atrevimiento diciendo, bueno, pero ¿cómo es esto de cuestionar a la ciencia que es tan exitosa y qué sé yo? Y admito eso, pero digo, tengo que decirlo, porque ese fenómeno va a suceder. Yo he intentado ser riguroso Uh-huh. en el escrito, y el intento de rigor, que es la mayor dificultad, es decir otra cosa
distinta, con otro lenguaje necesariamente que tiene que ser distinto. Eso es lo que se intenta. Si se logra o no se lo logra, el tiempo dirá, o el lector que se atreva a leerlo lo juzgará, ¿no? Bueno, sí, te agradezco por esta honestidad intelectual también de... Bueno, hay que animarse, esto, ¿no? De decir, bueno, criticar. A mí me parece que no... Más conociéndote con la rigurosidad que haces tus ensayos o... porque la ciencia nadie está diciendo que no existe la ciencia, sino, o sea, es una crítica a esta idea de conocimiento que está dada ya como exitosa, etcétera. A mí eso me resulta no solamente interesante y me resulta tentador, porque bueno, se abren un montón de ventanas también, ¿no? Bueno, una cosita más, antes que cierres baje la cortina. Primero, te quiero agradecer la idea de hacer la presentación del libro de esta manera, y a la molestia que te tomaste para hacerlo. ¿Sí? Estamos incursionando ahí. Sin esto no lo hubiese presentado, no estaba con ganas suficientes de presentarlo más, que estamos lejos de todo, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Estamos lejos de todo, no es fácil, Sí. no es fácil. Bueno, vamos a dejar, repito de vuelta, vamos a dejar el correo electrónico de Jorge, las redes que utiliza, seguramente el enlace para que lo puedan obtener digital, también físico. Estaría bueno que el físico, si bien hoy en día hay mucho digital, que está bueno tenerlo en formato físico, leerlo, eso. Y además, nada, no hay nada mejor para el que escribe hace algo que alguien le preste su atención, ¿no? Sobre todo para algo tan complejo, y a la vez yo lo hagamos muchas veces comprometido con la verdad. Después, bueno, eso, el tiempo dirá, etcétera, ¿no? Ahí Como yo todo, no me animo a aventurar, pero que hay compromiso, eso seguro. Bueno, Chau. ojalá nos veamos para otra presentación del libro, en este formato Bueno. audiovisual. Chau, hijo. Chao.